Hola, mis chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial, en esta ocasión nuestro primer tutorial en este nuevo canal. Y quiero arrancar con este tutorial hablándoles acerca de cómo perfeccionar o cómo pulir algunos consejitos que te voy a dar de cómo pulir y perfeccionar tus amigurumis. Vamos a arrancar con el tip número 1. Tip número 1. Lo primero que debes tener en cuenta para que esos amigurumis te queden muy prolijos, muy lindos, muy perfectos, es utilizar muy bien el hilo y la aguja adecuada. Vamos a aprender que nuestras agujas, las numeraciones de agujas, no son para todo tipo de hilo, no son para todo tipo de gruesor de lana. Entonces debemos aprender cuál es la aguja adecuada, la numeración adecuada para la lana que vas a trabajar tu amigurumi. También debes tener en cuenta que si sientes que te cansas mucho de la mano, que tejes demasiado apretado, que te duelen los dedos o la muñeca, puedes cambiar por una numeración de aguja un poco mayor, la siguiente numeración de la que le siga en la numeración que estás utilizando, para que te quede mucho más suave el trabajo y no te quede tieso y rígido, porque eso nos sucede cuando tejemos muy apretado y tenemos una numeración de aguja mucho menor a la adecuada. Te va a quedar el amigurumi o la textura muy rígida, muy áspera o muy dura. Mira, aquí tengo un cuerpecito y nos va a quedar de pronto el tejido demasiado apretado. La idea es que nos quede un amigurumi suave, flexible y no nos quede tan apretada el tejido. ¿Listo? Ese es el tip número 1. Aprendamos a utilizar la aguja y la lana adecuada. El tip número 2 que te doy es acerca del relleno. Para rellenar nuestros amigurumis no es necesario introducir demasiado relleno y que nos queden demasiado gordos o demasiado rígidos, también duros, sino que el relleno que utilices o que vayas a introducir sea suave, sea relleno de peluche y además que pueda tener flexibilidad nuestro amigurumi. ¿Listo? Aquí no le tengo ningún alambre, no le tengo nada. Simplemente vamos introduciendo relleno suficiente. No lo debemos empujar y que nos quede durísimo como una roca o como una piedra, sino que nos quede flexible. Entonces, para nuestros amigurumis, una de las recomendaciones, y te recomiendo, es no rellenar tanto. Muchas veces, poco es mejor. Poquito es mejor y se ve mucho más estético. Y nuestro tip número 3, que considero que es el más importante, es que debemos trabajarlo, el tejido, cuando estés tejiendo, debes hacerlo parejo, un tejido parejo. ¿A qué me refiero? A que si tejes apretado y luego comienzas a tejer un poco más suelto, entonces te va a quedar muy disparejo nuestro amigurumi, el tejido. Entonces se te va a ver unos puntos pequeñitos y luego unos puntos muy amplios hasta donde se puede salir el relleno. Entonces lo que debemos hacer y lo que te aconsejo en este tip número 3 es que todo el tejido o toda la puntada, que siempre pues la mayoría son punto bajo, lo realices bien parejito, el mismo tamaño o el mismo sueltor de nuestra puntada, de nuestro punto, para que no se nos vaya a ver unos puntos muy amplios y unos puntos muy apretados. O sucede también que si lo hacemos así, se nos va a ver un brazo mucho más grande que el otro o una pierna mucho más grande que la otra. Y no es cuestión de relleno, no es que hayamos rellenado más una que la otra, sino que nos ha quedado más ajustada la puntada de una pierna y la otra la hicimos más suelta. Entonces te recomiendo que siempre mantengas la presión del hilo cuando estés tejiendo y mantengas esa puntada parejita en todo tu amigurumi. Así que esos 3 consejos y tips espero que te sirvan y te ayuden a crecer con tu negocio de amigurumis. Nos vemos en un siguiente tutorial práctico que nos va a servir mucho. Bye bye.